Hola, ¿qué tal? Soy José Enrique Mendoza Pedraza, alumno del segundo C. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que fueron las causas y las consecuencias que tuvo el movimiento estudiantil de 1968 en México. Eh, Todas las causas son un ejemplo del ambiente de crispación política existente en algunos sectores del país. En ese contexto, el movimiento de 1968 fue el paso de las protestas. Además, también influyeron algunas causas externas. Comenzamos con los gobiernos del PRI. El PRI o sus antecedentes, el PNR y PRM, llevaban el poder desde los 30 años, aunque algunos de sus gobiernos habían sido populares. Con el tiempo había establecido un régimen tachado de autoritario y represivo por sus opositores. Además, el partido había creado una red política que abarcaba a los sindicatos, a las instituciones y a la vida judicial. Por último, los casos de corrupción fueron creciendo. La desigualdad. No solo fueron las acusaciones de corrupción o la represión política lo que motivó a las movilizaciones de los estudiantes y de otros sectores. En esos momentos México estaba viviendo una época de crecimiento económico. Sin embargo, las riquezas creadas no llegaban a buena parte de la población y la desigualdad era cada vez mayor. El malestar entre la juventud. Se ha calculado durante la década de los 60 se produjeron más de 53 revueltas estudiantiles en el país. Esto demuestra que existía un gran descontento entre la juventud por falta de libertad, la represión policial y la desigualdad económica. Por ese motivo, la principal demanda en 1968 fue la libertad en todos los ámbitos. Grupos paramilitares. El Estado había desarrollado una estrategia para intentar controlar los movimientos político-estudiantiles. Uno de los puntos fue la infiltración de los agentes en las organizaciones de estudiantes y en los centros educativos. Igualmente, el gobierno creó y patrocinó los llamados porros, una especie de grupos de choque paramilitar. Sus componentes, al menos en el IPN y en la UNAM, eran aficionados radicales de los equipos de fútbol universitarios. Estos grupos se dedicaban a reprimir y agredir a los estudiantes contrarios a los gobernantes. Influencia internacional. Los estudiantes mexicanos no fueron ajenos a lo que estaba ocurriendo en buena parte del mundo. Por una parte, en muchos países se estaban produciendo movimientos englobados en lo que se llamó Revolución Cultural de 1968. Ese año en Europa se produjeron movimientos como la Primavera de Praga, que buscaba establecer un socialismo con rostro humano. En Francia, por su parte, estalló el llamado Mayo del 68. Con claro protagonismo estudiantil, su propósito era cambiar la sociedad y obtener mayores libertades. Por su cercanía geográfica, uno de los movimientos que más influyó en los mexicanos fue el desarrollado en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam. Además, los jóvenes estadounidenses también pedían libertad en su sexualidad, apoyaban el feminismo y los derechos civiles. Por último, la Revolución cubana de 1959 se había convertido en todo el mundo en un referente para muchos jóvenes, ya que demostraba que era posible hacer una revolución. Las Olimpiadas. Aunque no fue una causa de las movilizaciones, las Olimpiadas sí fueron uno de los motivos que explican la feroz represión gubernamental de las protestas. Esos Juegos Olímpicos, que debían empezar el 12 de octubre de ese año, debían demostrar que México estaba en buena situación. Todo el mundo iba a poder ver los Juegos por satélite, y el gobierno no quería que la imagen positiva que pretendía mostrar quedara empañada por nada. La influencia de la CIA. La represión de las protestas fue alentada por la CIA estadounidense, según documentos desclasificados por el gobierno de ese país. Estos documentos prueban que el movimiento estudiantil había sido vigilado durante años. Los estadounidenses, en plena Guerra Fría, pensaban que se trataba de una conspiración comunista y que Cuba y la Unión Soviética estaban detrás de los líderes estudiantiles. Bien, concluyendo con las causas, ahora nos debemos de mover a lo que es el rubro de las consecuencias. Para empezar con esto, debemos decir que el movimiento estudiantil de 1968 fue una explosión política que dejó honda huella en el país. Aunque se han estudiado poco sus consecuencias, es evidente que el movimiento cristalizó en cambios institucionales, la reforma política de 1977, la creación de la Comisión de Derechos Humanos de 1990, etc. Hubo otra consecuencia menos edificante, el proceso de 1968. Me refiero a la trauma de la masacre de Tlatelolco y cómo fue procesada la experiencia por los estudiantes de aquella época. Las balas del ejército y la policía no solo dañaron los cuerpos de los asistentes al mitin del 2 de octubre,
También destruyeron las ideas, las actitudes y las expectativas de toda una generación de estudiantes. Tlatelolco hizo volar en pedazos la confianza ingenua que los estudiantes tenían en el orden legal, en la democracia, en las instituciones, en la Revolución Mexicana, y en lugar de sus valores y creencias se creó en ellos primero un vacío, después un rencor desesperado, un sentimiento denso de odio y coraje que solo podía conducir al delirio y a la locura. La corriente estudiantil democrática fue derrotada por la masacre de Tlatelolco. En cambio, la matanza hizo que triunfaran las corrientes revolucionarias, no democráticas. Perdimos quienes creíamos que el pliego petitorio sería eventualmente atendido y resuelto por las autoridades. Ganaron los que pregonaban que México no tenía un régimen democrático y que de nada servía buscar solución pacífica política a las demandas estudiantiles. Lo que debía hacerse, decían los revolucionarios, era o bien abandonar la universidad para ir al pueblo maoístas, o bien preparar la revolución armada mediante guerrillas urbanas. La brutal matanza de Tlatelolco pareció darles la razón y contribuyó a reafirmar en esos grupos que vivía México, que vivía en ese momento prerevolucionario. En ese ambiente de furia e indignación se produjo una deserción masiva de estudiantes que resolvían irse a trabajar al campo, a las colonias urbanas populares para organizar la lucha revolucionaria popular. Después de todo, los hechos habían demostrado que los estudiantes eran una fuerza débil y pequeño burguesa. Y por otro lado, surgieron los primeros campos guerrilleros urbanos. Desde 1970 la guerrilla comenzó a atraer poderosamente el interés de muchos jóvenes, jóvenes inteligentes, sensibles, solidarios, generosos y valientes que decidían de un momento a otro dejarlo todo, bienestar, amigos, familia, comunidades para incorporarse a una aventura que podía eventualmente arrancarles la vida. En todas las universidades se operó un cambio radical en el ambiente estudiantil. Una ola de radicalismo antidemocrático recorrió todos los centros de educación superior del país y las universidades fueron por años escuelas que enseñaban política radical. En 1971 ya era sostenible que la corriente democrática estudiantil había eclipsado los llamados comités de lucha. Progresivamente fueron asimilados por las corrientes radicales de 1971, 1972 y 1973. Fueron años fatídicos. Los estudiantes revolucionarios o pro-guerrilla desataron una campaña violenta de agresión contra los estudiantes democráticos que eran descalificados con calificativos peyorativos como tibios, reformistas o aperturos, campaña que desembocó en acontecimientos trágicos, como el asesinato de un profesor del CCH y la balacera en la Universidad de Sinaloa en mayo de 1973, donde murieron 2 estudiantes. Es la hora del balance. Habría que preguntarnos seriamente, bueno, para comenzar, en conclusión, eh, debemos decir que llegó la hora, que sería la hora del balance. Habría que preguntarnos seriamente cuál es el precio que México pagó por la consumación y la masacre de Tlatelolco. Preguntarnos cuánto daño nos hizo y nos sigue haciendo las balas del ejército en Tlatelolco. Acabaron con un sueño y nos instalaron en una pesadilla. Sepultaron de un golpe la fe candorosa de los estudiantes en la ley. La creencia que se vivía dentro de un orden civilizado, la suposición de que prevalecía la razón, la confianza en que a la postre el gobierno cedería y otorgaría, si no todos, algunos de los puntos del pliego petitorio, pero esas mismas balas inauguraron una cauda salvaje de violencia, irracionalidad, barbaridad e ilegalidad, que de alguna manera sigue presente en el México actual y que constituye el mayor obstáculo para que salgamos del abismo en que nos encontramos. Bien, con esto pues podemos cerrar, sería todo. Espero les haya gustado, les haya informado y hasta luego.